Si quieres cenar, lámetela del suelo. Mi yerno se burló de mí tras tirar mi plato al suelo mientras hacía un brindis en la cena. Me levanté, me acomodé el saco y le dije 3 palabras que lo dejaron completamente aterrorizado. Al día siguiente hice algo todavía peor. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás. La invitación llegó un martes por la tarde, transmitida por la habitual voz alegre de Sofía al teléfono. Papá, Mauricio consiguió ese ascenso en el bufete. Tendremos una cena de celebración este sábado a las 7. Por favor, ven. Debí haberlo pensado mejor. Después de 3 años de viudez, tras innumerables cenas en las que me sentía más como un invitado no deseado que como parte de la familia, debí haber rechazado la invitación cortésmente. Pero Sofía era mi única hija, mi único vínculo con lo que quedaba de mi familia. Así que planché mi mejor camisa, lustré mis zapatos y conduje los 30 minutos de viaje hasta su casa, en los suburbios, con una botella de vino y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. Su casa siempre me intimidaba un poco, no porque fuera especialmente grandiosa, sino porque todo en ella gritaba la influencia de Mauricio. Los muebles modernos que Sofía jamás habría elegido por sí misma. El arte abstracto que no significaba nada para nadie. Las frías encimeras de mármol, que hacían que la cocina pareciera más una sala de exhibición que un hogar donde vivía una familia. Mi Sofía siempre había preferido los espacios cálidos y acogedores. Antes de Mauricio, su departamento estaba lleno de telas suaves y fotos familiares. Ahora, esas fotos estaban relegadas a un solo estante en el pasillo, casi ocultas. Mauricio abrió la puerta con lo que yo ya había aprendido a reconocer como su sonrisa de actuación, esa que usaba cuando necesitaba parecer agradable, pero no lograba ocultar del todo su desdén. Damián, justo a tiempo, pasa, pasa. Su voz transmitía ese entusiasmo artificial que me ponía la piel de gallina. El comedor estaba listo para ojo personas. Reconocí la mayoría de los rostros, los colegas de Mauricio del bufete de abogados, una pareja que había conocido en su boda y Gabriela, la amiga de Sofía que siempre se esforzaba demasiado por entablar conversación con precio. Sofía salió de la cocina con un vestido que no reconocía, hermosa pero de algún modo apagada, como una bombilla que funciona con muy poca energía. Papá. Me besó la mejilla y por un momento percibí su perfume familiar, el mismo que usaba desde la universidad. Me alegra mucho que hayas podido venir. Mauricio ya dominaba la mesa desde la cabecera, entreteniendo a sus invitados con la historia de su ascenso. Socio principal a los 35 años, decía, gesticulando con su copa de vino. El más joven en la historia del bufete. Supongo que todas esas semanas de 70 horas de trabajo finalmente dieron sus frutos. Tomé mi asiento asignado, naturalmente el más alejado de Mauricio, apretado entre la pared y Gabriela, quien de inmediato comenzó a contarme al detalle las solicitudes universitarias de su hija. Yo asentía y sonreía, pero mi atención no dejaba de desviarse hacia Sofía. Ella interpretaba el papel de la anfitriona perfecta, rellenando copas y asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, pero había algo mecánico en sus movimientos. Cuando se reía de los chistes de Mauricio, el sonido era hueco. La comida en sí era elaborada, una especie de platillo de mariscos que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en víveres en un mes. Comí con cuidado, consciente de que cada movimiento mío estaba siendo observado. Mauricio tenía una forma de hacerme sentir como una pieza de exhibición en un museo, algo que debía tolerarse en lugar de disfrutarse. «Y bien, Damián», dijo Mauricio durante una pausa en la conversación. Su voz resonó en la mesa como la de un fiscal interrogando a un testigo. «¿Sigues manteniéndote ocupado en tu jubilación?» La pregunta parecía bastante inocente, pero yo conocía a Mauricio lo suficiente como para reconocer la trampa. Quería que admitiera que mis días estaban vacíos, que pasaba el tiempo viendo televisión y esperando llamadas telefónicas que rara vez llegaban. «Me mantengo activo», respondí simplemente. «Ya, eso es maravilloso», dijo una de las colegas de Mauricio, una mujer de ojos amables que parecía genuinamente interesada. «¿Qué tipo de actividades disfrutas?» Antes de que pudiera responder, Mauricio se rió. «Oh, Damián es muy modesto. No le gusta presumir de su emocionante vida yendo de compras al supermercado y a las citas médicas». La mesa se quedó en silencio. El rostro de Sofía se puso rojo de vergüenza, pero no dijo nada.
Ella nunca decía nada cuando Mauricio le lanzaba estos pequeños golpes, estas crueldades casuales, que hacía pasar por humor. Sentí el conocido ardor de la humillación en mi pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Mauricio, dijo Gabriela en voz baja, claramente incómoda. ¿Qué? Solo bromeo. Damián sabe que es un chiste, ¿verdad, Damián? La sonrisa de Mauricio era afilada como una navaja. Tenemos ese tipo de relación, muy honesta, muy directa. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. La conversación continuó, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir la lástima que irradiaban los demás invitados, la forma en que evitaban cuidadosamente mirarme a los ojos. La peor parte llegó durante el postre. Sofía había preparado mi pastel de chocolate favorito, la misma receta que solía hacer su madre, con ese betún de queso crema que siempre pedía. Era un pequeño acto de bondad, un gesto que me recordaba a la hija que había criado, la que solía subirse a mis piernas para que le leyera cuentos antes de dormir. Iba por la mitad de mi rebanada, cuando Mauricio comenzó a contar una historia sobre un cliente difícil, alguien que aparentemente le recordaba a su suegro. Ya saben cómo son las personas mayores, dijo, con ese tono condescendiente que yo había aprendido a odiar. Se aferran a sus costumbres, se niegan a adaptarse a cómo funcionan las cosas ahora. Piensan que el mundo les debe algo solo por llevar un tiempo por aquí. Podía sentir que mis manos temblaban ligeramente, pero seguí comiendo, decidido a no darle la satisfacción de ver una reacción en mí. Fue entonces cuando sucedió. Mauricio gesticulaba exageradamente con su copa de vino, actuando para su público, cuando accidentalmente tropezó con mi brazo. El plato voló de mis manos, esparciendo pastel y betún por el suelo de madera en un desastre de chocolate y crema. La mesa estalló en voces de preocupación, con personas ofreciendo servilletas y disculpándose. Pero Mauricio se quedó allí sentado, con una leve sonrisa dibujada en las comisuras de los labios, observando cómo yo contemplaba el postre arruinado. «Oh, no», dijo, con una voz que destilaba falsa empatía. «Damián, lo siento mucho. ¡Qué desastre!». Hizo una pausa, dejando que el momento se prolongara, asegurándose de que todos estuvieran mirando. Luego, levantó su copa de vino en un brindis burlón. «Bueno, si quieres terminar tu cena, tendrás que lamértela del suelo». Las palabras me golpearon como un impacto físico. Varias personas ahogaron un grito, y escuché a Gabriela susurrar, Mauricio, conmocionada. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Sofía. Se quedó paralizada, con el rostro pálido, pero no dijo nada, absolutamente nada. Me levanté lentamente, con mis articulaciones protestando tras haber estado sentado tanto tiempo. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí mientras me acomodaba con cuidado el saco, alisando la tela con unas manos que habían dejado de temblar. Miré directamente a Mauricio, cuya expresión de suficiencia empezaba a flaquear al darse cuenta de que algo había cambiado en mi actitud. Me incliné lo suficientemente cerca para que me escuchara con claridad y pronuncié 3 palabras que sabía que lo perseguirían. Lo sé todo. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando aire, pero no emitió ningún sonido. Me erguí, asentí cortésmente a los asombrados invitados y salí de esa casa con mi dignidad intacta y mi arma secreta finalmente revelada. 24 horas después daría mi siguiente paso, y Mauricio descubriría que subestimar a un hombre de 68 años había sido el mayor error de su vida. 3 semanas antes de aquella humillante cena, yo había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi yerno. Era una tarde de jueves a principios de octubre, uno de esos días frescos de otoño en los que el aire trae consigo la promesa del invierno. Sofía me había llamado esa mañana, con la voz tensa por el cansancio. «Papá, estoy teniendo el peor día. Adelantaron la presentación en la que he estado trabajando durante semanas y tengo que volar a Chicago esta noche. ¿Ves? ¿Podrías, por favor, echarle un ojo a la casa? Se supone que el contratista vendrá a reparar la gotera del baño de visitas. Y Mauricio, por supuesto, le dije que sí. Sofía se había estado matando, trabajando últimamente, cumpliendo largas jornadas en la firma de publicidad, mientras intentaba mantener la visión que Mauricio tenía de un hogar perfecto. Lo menos que podía hacer era encargarme de una simple visita del contratista.
Llegué a su casa alrededor de las 2 de la tarde, entrando con la llave de repuesto que Sofía me había dado hacía meses. El contratista no llegaría sino hasta las 3:30, así que me instalé en la sala con un libro, disfrutando del silencio. Su casa podía ser fría y moderna, pero era tranquila cuando Mauricio no la llenaba con su voz. Fue entonces cuando escuché abrirse la puerta principal. Sí. Mi primer pensamiento fue que Mauricio había regresado temprano. Lancé un saludo, pero no obtuve respuesta. En su lugar, escuché voces. La voz de Mauricio y la de alguien más. Una mujer, pero no Sofía. La voz era más suave, más joven, con un ligero acento que no logré identificar. ¿Estás seguro de que no volverá?, preguntó la mujer. No hasta mañana por la noche, respondió Mauricio, con una calidez en su voz que jamás le había escuchado usar con Sofía. La reunión en Chicago se prolongará y probablemente se quede a pasar la noche en lugar de tomar el vuelo nocturno. Me quedé helado en el sillón con el libro olvidado en mi regazo. La parte racional de mi mente intentó buscar explicaciones inocentes. Tal vez era una colega, tal vez estaban trabajando en un caso. Algo en el tono de sus voces, algo íntimo y familiar, me dijo que estaba presenciando algo completamente distinto. Se movieron por la casa, y sus voces se hicieron más claras a medida que se acercaban a la sala. Tenía apenas unos segundos para decidir qué hacer. Podía anunciar mi presencia, enfrentar la incomodidad de lo que fuera aquello. O podía esconderme y esperar que no me notaran. Decidí esconderme, moviéndome con tanto sigilo como mis envejecidas articulaciones me lo permitían. Me deslicé detrás del gran sillón modular que dominaba la habitación. No era el escondite ideal, pero la distribución de los muebles creaba un pequeño punto ciego cerca de la ventana. Me agaché allí, sintiéndome ridículo y aterrorizado a partes iguales, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Dios, cómo extrañaba esto, dijo la mujer, y escuché el sonido inconfundible de un beso largo y apasionado que me revolvió el estómago. Lo sé, mi amor. Este caso lo ha estado consumiendo todo, pero ya casi termina y entonces podremos empezar a hacer planes reales. Mis manos temblaban ahora, planes reales. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte para el matrimonio de mi hija. ¿Qué pasa con Sofía?, preguntó la mujer. Dijiste que se lo dirías pronto. Mauricio se rió, pero no fue esa risa cruel a la que me había acostumbrado en las cenas familiares. Esta era diferente, casual, despreocupada. Sofía está tan metida en su trabajo que no se daría cuenta ni si trajera a una banda de música a la casa. Además, no es que me lo esté poniendo difícil. Prácticamente vive en la oficina ahora. ¿Pero se lo vas a decir? No puedo seguir así, Mauricio. Escondiéndonos, fingiendo que solo somos amigos cuando nos encontramos con la gente. Quiero una relación. De verdad. Hubo una pausa, y escuché movimiento, el crujido de la ropa, pasos sobre el suelo de madera. Se dirigían hacia el sillón donde yo estaba escondido. Mi espalda gritaba de dolor por la incómoda posición, pero no me atreví a moverme. Claro que se lo diré, dijo Mauricio, con la voz ahora muy cerca. Pero necesito elegir el momento adecuado. Sofía ha estado manejando algunas cuentas importantes, y no puedo permitir que se derrumbe y cometa errores que nos dejen mal parados a ambos. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. La crueldad casual de sus palabras me quitó el aliento. Hablaba de mi hija como si fuera un problema de negocios que debía gestionar, un inconveniente que debía resolverse en el momento más oportuno. A veces pienso que solo me estás dando largas, dijo la mujer. Y ahora podía escuchar la duda filtrándose en su voz. Amanda, mírame. Escuché a Mauricio acercarse a ella. Te amo. Te he amado desde el día en que nos conocimos en esa conferencia. Lo mío con Sofía terminó hace años. Solo somos compañeros de casa que casualmente comparten una hipoteca. Amanda. Guardé ese nombre en mi memoria junto con todo lo demás que estaba descubriendo sobre el hombre con el que mi hija se había casado. Ella ni siquiera sabe quién soy yo, ¿verdad?, preguntó Amanda. Nunca me has mencionado. ¿Por qué lo haría? Ella no lo entendería. Sofía ve todo en blanco y negro. No entiende que a veces las relaciones simplemente cumplen su ciclo, que la gente se distancia. Pensé en todas las veces que Sofía me había llamado, preocupada por su matrimonio, preguntando si era normal que las parejas se sintieran distantes. Se había culpado a sí misma,
preguntándose si trabajaba demasiado, si no era lo suficientemente atenta, todo mientras Mauricio construía una relación con otra mujer. Se alejaron del sillón y sus voces se fueron apagando a medida que subían las escaleras. Me quedé escondido otros 10 minutos, escuchando los sonidos de su romance desarrollándose en la habitación que Sofía compartía con su esposo. Cuando finalmente escuché el agua de la regadera, salí a gatas de mi escondite y en silencio abandoné la casa por la puerta trasera. Me senté en mi auto durante 20 minutos, con las manos aferradas al volante, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Una parte de mí quería llamar a Sofía de inmediato para advertirle, para protegerla de la devastadora traición que se avecinaba. But otra parte de mí, la parte que había aprendido duras lecciones sobre el tiempo oportuno y la estrategia durante mis años en el ejército, me dijo que esperara. Necesitaba pruebas. Necesitaba comprender el alcance total de lo que Mauricio estaba haciendo antes de destruir el mundo de mi hija, y necesitaba descifrar cómo decírselo de una manera que no la destruyera a ella también. El contratista nunca apareció ese día. Cuando Sofía llamó esa noche para verificar, le dije que todo había salido de maravilla. Fue la primera mentira que le dije a mi hija, pero no sería la última. Durante las siguientes 3 semanas observé a Mauricio de manera diferente. Cada interacción familiar adquirió un nuevo significado. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre que Sofía trabajaba hasta tarde, yo escuchaba el alivio en su voz. Cuando hablaba de su apretada agenda, me preguntaba cuánto de ese tiempo realmente lo pasaba con Amanda. Cuando criticaba a Sofía por estar distraída o cansada, sentía ganas de tomarlo por el cuello y decirle exactamente por qué ella parecía distante. Porque podía sentir, en algún nivel subconsciente, que su matrimonio era una mentira. La noche de aquella terrible cena, cuando Mauricio me presionó demasiado, cuando me humilló frente a sus amigos y colegas mientras mi hija se quedaba callada, me di cuenta de algo importante. Mauricio pensaba que tenía todo el poder en nuestra dinámica familiar. Creía que podía tratarme como a un viejo tonto y senil porque yo solo era el padre indefenso de Sofía, alguien que dependía de su caridad y era demasiado débil para defenderse. No tenía idea de que yo poseía información que podría destruir su vida meticulosamente construida en cuestión de minutos. No tenía idea de que el hombre al que estaba humillando había pasado 40 años en el servicio de inteligencia militar y que yo entendía, mejor que la mayoría, cómo recopilar información y utilizarla estratégicamente. Cuando me incliné y le susurré esas 3 palabras, lo sé todo. Vi cómo su rostro se transformaba de una superioridad engreída a un terror genuino. Porque en ese instante, Mauricio se dio cuenta de lo que yo ya sabía desde hacía semanas. El equilibrio de poder en nuestra familia había cambiado por completo, y al día siguiente comenzaría a usar ese poder para proteger a mi hija, incluso si eso significaba romperle el corazón en el proceso. La mañana siguiente a la cena, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo, había permitido que Mauricio me hiciera sentir pequeño, irrelevante, como una carga que mi hija llevaba por obligación. Pero acostado en mi cama a las 5:30 de la mañana, viendo el amanecer pintar de dorado las paredes de mi habitación, me di cuenta de que mis 40 años en la inteligencia militar no se habían borrado. Todavía sabía cómo planificar, cómo trazar estrategias y, lo más importante, cómo ganar. Mi primera llamada fue para Tomás Rodríguez, un viejo colega de mis días, en el ejército que se había dedicado a la investigación privada tras jubilarse. Tomás y yo habíamos servido juntos en Alemania durante la Guerra Fría, en aquellos tiempos en que recopilar información de inteligencia requería paciencia, observación minuciosa y una documentación meticulosa. Si alguien podía ayudarme a construir un caso sólido contra Mauricio, ese era Tomás. Damián Walsh, la voz de Tomás crujió a través del teléfono, cálida y con un afecto genuino. Me preguntaba cuándo llamarías. Me enteré por ahí de que has estado lidiando con algunas complicaciones familiares. La comunidad militar era más pequeña de lo que la mayoría de la gente creía, especialmente entre aquellos que habíamos trabajado en inteligencia. Las noticias corrían rápido cuando uno de los nuestros tenía problemas. Necesito tu ayuda, Tomás, ayuda profesional. Y necesito que se haga, en silencio, con cuidado, por alguien en quien confíe plenamente.
¿De qué estamos hablando aquí? ¿Una infidelidad matrimonial? Mi yerno le está siendo infiel a mi hija. Tengo algunas pruebas, pero necesito más. Lo suficiente para asegurarme de que me crea cuando se lo diga, y lo suficiente para proteger que venga después. Tomás guardó silencio por un momento, y casi podía escucharlo pensar. Esto no es por venganza, ¿verdad, Damián? Porque si lo que buscas es destruir a este tipo por rabia. Se trata de proteger a Sofía, dije con firmeza. No sabe con qué clase de hombre se casó, y cuando lo descubra, va a necesitar todas las ventajas posibles. Está bien, pero lo haremos de la manera correcta, profesional, limpio, legal. No quiero que te metas en problemas por intentar ayudar a tu hija. Quedamos de vernos esa tarde en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde dos hombres mayores tomando café no llamarían la atención. Tomás lucía exactamente igual que hace 15 años cuando ambos nos jubilamos. Cabello canoso, mirada penetrante y esa presencia imperturbable que otorgan las décadas de lidiar con los secretos de los demás. Cuéntamelo todo, dijo, sacando una pequeña libreta. Le hablé de cómo descubrí a Mauricio con Amanda, de las conversaciones que había escuchado y del patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años. Tomás escuchó sin interrumpir, anotando de vez en cuando con su caligrafía cuidadosa. Dijiste que el nombre de la mujer es Amanda. ¿Algún apellido? Nunca escuché uno, pero Mauricio mencionó haberla conocido en una conferencia. Él es abogado, trabaja principalmente en casos corporativos. Tomás asintió. Con eso es suficiente para empezar. ¿Cuál es tu plazo? ¿Qué tan rápido necesitas cerrar esto? Lo más rápido posible, sin comprometer la calidad de la investigación. Cada día que espero es un día más en que Sofía vive una mentira. Entendido, pero Damián, debes estar preparado para lo que esto pueda revelar. Bueno, a veces, cuando empiezas a jalar un hilo, todo el tejido se deshace. Podría haber más cosas aquí que una simple aventura. Pensé en esa advertencia durante los días siguientes. Mientras Tomás comenzaba su trabajo, fue minucioso y discreto, utilizando técnicas que habrían enorgullecido a nuestros antiguos comandantes. En menos de una semana, identificó a Amanda Montero, una asistente legal de un bufete de la competencia, que había asistido a la misma conferencia jurídica que Mauricio 8 meses atrás. Tiene 28 años, es divorciada y no tiene hijos, informó Tomás durante nuestra segunda reunión. Vive en un condominio a unos 15 minutos de la oficina de tu yerno. Los han visto juntos en restaurantes, hoteles e incluso hicieron un viaje de fin de semana al Valle de Napa el mes pasado, mientras tu hija visitaba a su amiga en Portland. Cada dato se sentía como un clavo en el ataúd del matrimonio de Sofía, pero me obligué a mantener la objetividad. Esto no se trataba de mis sentimientos hacia Mauricio, se trataba de darle a Sofía la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su vida. Hay más, continuó Tomás, con una expresión cada vez más seria. He estado rastreando sus registros financieros, de manera legal, por supuesto, a través de información pública e historiales de crédito. Mauricio ha estado gastando dinero en cosas que no coinciden con el estilo de vida que lleva con Sofía. Cenas costosas en restaurantes a los que ella nunca ha ido. Habitaciones de hotel cargadas cuando ella estaba fuera de la ciudad. Compras de joyería en tiendas donde ella no compra. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 6 meses, probablemente unos $15,000, tal vez más. Todo proveniente de tarjetas de crédito que parecen estar solo a su nombre. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. $15,000 era más de lo que yo gastaba en 6 meses para cubrir todo. Vivienda, comida, gastos médicos. Todo. La forma tan ligera en que Mauricio gastaba esa cantidad de dinero en su aventura, mientras Sofía se mataba, trabajando para aportar al hogar, me hacía hervir la sangre. ¿Puedes documentar todo esto? Crear una línea de tiempo, obtener recibos, armar un panorama completo. Ya estoy trabajando en ello. Pero Damián, hay algo más, algo que podría ser incluso importante que la aventura misma. En ocasiones, Tomás sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. Dentro había estados de cuenta bancarios, informes crediticios y lo que parecían ser actas de constitución de una empresa. Mauricio ha estado creando una especie de negocio por su cuenta, una sociedad de responsabilidad limitada que se constituyó hace 3 meses. Por lo que puedo ver,
Tu hija no sabe absolutamente nada al respecto. Estudié los documentos con la mente a 1000 por hora. ¿Qué clase de negocio? Eso es lo que todavía estoy tratando de averiguar. Pero ha estado transfiriendo dinero allí. Cantidades significativas. ¿Andamanda Montero? Ella figura como copropietaria. Las implicaciones me golpearon de inmediato. Esto no era solo una aventura. Era Mauricio planificando una estrategia de salida. Estaba construyendo una nueva vida con Amanda, completa con intereses comerciales compartidos, mientras Sofía permanecía en la total ignorancia. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedas darme todo, un panorama completo? 2 semanas, tal vez 3. Quiero asegurarme de que no se nos escape nada. Si esto llega a los tribunales, y lo más probable es que así sea, tu hija vas a necesitar documentación que resista cualquier escrutinio. Pasé esas 2 semanas observando a Mauricio con otros ojos. Ahora que sabía qué buscar, sus patrones de comportamiento se volvieron evidentes. Las noches de trabajo hasta tarde en la oficina, que coincidían con cargos en restaurantes al otro lado de la ciudad. Los partidos de golf del fin de semana, que se alineaban con cargos de hotel. Los viajes de negocios que no encajaban del todo con el calendario de viajes de su bufete. Lo más doloroso de todo era observar a Sofía. Se esforzaba tanto por hacer que su matrimonio funcionara, por ser la esposa perfecta a pesar de la creciente distancia entre ellos. Ella cocinaba los platillos favoritos de Mauricio, planeaba veladas románticas que él siempre encontraba excusas para evitar, y se culpaba a sí misma cuando él parecía distraído o desinteresado. «Papá, ¿crees que estoy trabajando demasiado?», me preguntó durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Mauricio parece muy estresado últimamente, y me pregunto si no lo estoy apoyando lo suficiente. Requirió cada gramo de autocontrol que poseía para no decirle la verdad en ese mismo instante, pero sabía que el momento oportuno lo era todo. Sofía necesitaba enterarse de la traición de Mauricio de la manera correcta, en el momento adecuado y con suficientes pruebas como para que negar los hechos fuera imposible. Mauricio, por su parte, se había vuelto cada vez más paranoico desde la noche de la cena. Me vigilaba de cerca durante las reuniones familiares, y su andar seguro de siempre había sido reemplazado por una energía nerviosa. Sabía que yo poseía algún tipo de información, pero no lograba descifrar qué era ni cuánto sabía. El avance decisivo ocurrió durante la 3ª semana de la investigación de Tomás. Me llamó un miércoles por la noche, con la emoción reflejada en su voz. «Damián, tienes que ver esto. He estado monitoreando sus comunicaciones. Todo legal, todo lo que han hecho en espacios públicos o semipúblicos. Y acabo de enorme». «¿Qué clase de algo?». Mauricio y Amanda estuvieron ayer en una oficina de bienes raíces. Están buscando casas juntos. Específicamente, buscan propiedades a nombre de Amanda utilizando dinero de su cuenta comercial conjunta. Tengo fotos de ellos con un agente inmobiliario viendo propiedades en los suburbios, a una hora de donde vive Sofía. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Mauricio no solo estaba teniendo una aventura, estaba construyendo una vida completamente nueva con Amanda, mientras mantenía a Sofía como una red de seguridad financiera. Planeaba dejarla, pero solo después de haber asegurado su estrategia de salida y protegido sus activos. «Tomás, necesito todo lo que tengas, cada documento, cada foto, cada prueba. Es hora de decirle la verdad a Sofía. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Una vez que le muestres esta información, no habrá marcha atrás. Su matrimonio habrá terminado». Pensé en mi hija trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana, intentando salvar un matrimonio que llevaba meses muerto. Pensé en los crueles comentarios de Mauricio, en su desprecio casual por el valor de ella, en su arrogante suposición de que podía manipularnos a todos indefinidamente. Su matrimonio terminó el día en que Mauricio decidió empezar a construir una vida con alguien más. Dije, solo voy a asegurarme de que ella lo sepa. A la mañana siguiente, llamaría a Sofía para invitarla a almorzar, solo nosotros dos, en algún lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones, y le daría el regalo de la verdad, sin importar cuánto nos doliera a ambos. Tomás me entregó el expediente completo una fría mañana de jueves en noviembre. Nos reunimos en la misma cafetería donde todo había comenzado 3 semanas antes.
Pero esta vez el sobre Manila que colocó sobre la mesa entre nosotros estaba repleto de pruebas que cambiarían la vida de Sofía para siempre. Esto es todo, dijo en voz baja. Sus manos curtidas rodeaban una taza de café que ya se había enfriado. Registros financieros, fotografías, documentación cronológica, registros comerciales. Es más completo de lo que la mayoría de los abogados de divorcio logran recopilar en meses de litigio. Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de ver. El primer documento era una línea de tiempo, meticulosamente organizada, que mostraba 8 meses de la doble vida de Mauricio, plasmados en crudo blanco y negro. 15 de marzo. Primera cena documentada con Amanda Montero en Chelorén, un restaurante a 50 kilómetros de la oficina de Sofía. Costo: $247. 22 de marzo. Cargo de hotel en el Marriott del centro. Sofía visitaba a su compañera de universidad en Seattle ese fin de semana. 3 de abril. Compra de joyería en Tiffany & Co. Una pulsera tenis de diamantes, que Sofía jamás usó. La lista continuaba durante páginas, cada entrada representando una pequeña traición que se sumaba a un desolador panorama de engaño. Pero fue el análisis financiero lo que realmente me dejó estupefacto. Tomás, esto demuestra que Mauricio ha gastado casi $30,000 en esta aventura. ¿Ah? ¿30,000? ¿De dónde sale este dinero? La expresión de Tomás era sombría. Ahí es donde las cosas se complican, Damián. Parte proviene de tarjetas de crédito a su nombre, lo cual ya es bastante malo. Pero otra parte parece venir de cuentas conjuntas que incluyen los ingresos de Sofía. Sentí que el pecho se me oprimía de la rabia. ¿Está usando el dinero de ella para financiar su aventura? Eso parece. Hay transferencias desde su cuenta de ahorros conjunta. Dinero que se suponía destinado a sus vacaciones en Europa la próxima primavera. En su lugar, se destinó a financiar escapadas de fin de semana con Amanda, cenas caras y los costos iniciales de su proyecto empresarial. ¿El proyecto empresarial? Esa era la pieza que elevaba esto de una simple aventura a algo mucho más calculado y cruel. Según la investigación de Tomás, Mauricio y Amanda habían constituido una empresa llamada Soluciones Costeras de Consultoría hacía 3 meses, apareciendo ambos como socios por partes iguales. ¿Qué hace exactamente este negocio? Pregunté, estudiando los documentos de constitución. Por lo que puedo deducir, está diseñado para ser un bufete de consultoría legal especializado en reestructuración corporativa. Pero aquí está el detalle. Mauricio ha estado usando su puesto en su firma actual para identificar clientes potenciales y luego desviarlos hacia este nuevo negocio. Es el plan clásico de alguien que planea dejar su empleo y llevarse consigo su cartera de clientes. Es eso, éticamente cuestionable en el mejor de los casos, y potencialmente demandable según su contrato de trabajo. Pero esa no es la peor parte. Tomás sacó otro juego de documentos. Mira la dirección comercial. Estos papeles. La dirección me resultaba familiar, pero me tomó un momento ubicarla. Entonces caí en la cuenta. Esta es la dirección del condominio de Amanda. Exactamente. Mauricio básicamente opera un negocio desde la casa de su novia mientras su esposa piensa que él trabaja hasta tarde en la oficina. Y escucha esto. Según los registros financieros, ha estado cargando los gastos comerciales a su tarjeta de crédito conjunta. Suministros de oficina, equipo de cómputo, incluso muebles. Sin saberlo, Sofía ha estado financiando la infraestructura para la estrategia de salida de su esposo. La traición era tan integral, tan metódicamente planificada, que me descubrí casi admirando la fría eficiencia de todo aquello, aun cuando me revolvía el estómago. Mauricio no se había limitado a tropezar con una aventura, había orquestado una transición completa hacia una nueva vida. Utilizando los recursos financieros y la confianza emocional de su Sofía para costear su escape. Hay más, dijo Tomás, extrayendo una carpeta con fotografías. Estas fueron tomadas durante las últimas 2 semanas. Quería asegurarme de que la relación siguiera activa antes de que procediéramos. Las fotografías eran dolorosas de ver. Mauricio y Amanda en restaurantes, tomados de la mano sobre mesas iluminadas con velas. Mauricio y Amanda entrando y saliendo del edificio de su condominio. Mauricio y Amanda buscando casas con un agente de bienes raíces, estudiando planos como una pareja que planea su futuro juntos. En una foto especialmente incriminatoria,
Tomada en una joyería, Mauricio examinaba lo que parecían ser anillos de compromiso, mientras Amanda lo miraba con evidente entusiasmo. ¿Cuándo se tomó esto?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. El sábado pasado por la tarde, mientras Sofía trabajaba horas extras en esa presentación para la cuenta de los Montero. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Ella trabajaba para mantener su estilo de vida mientras él buscaba anillos de compromiso para otra mujer. Cerré la carpeta, incapaz de seguir viendo más pruebas de que el esposo de mi hija planeaba un futuro. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no sea lo que parece? ¿Alguna explicación inocente? Tomás sacudió la cabeza. Damián, llevo 20 años en esto. Este caso es tan claro como el agua. Mauricio planea dejar a Sofía, pero intenta hacerlo de un modo que proteja sus activos y reduzca al mínimo sus obligaciones financieras. El negocio con Amanda le permite un lugar donde ocultar ingresos. Las tarjetas de crédito independientes dificultan que Sofía rastree sus gastos. Incluso el momento elegido está calculado. Está esperando a que Sofía termine su gran proyecto laboral, probable para poder argumentar que la carrera de ella es estable y que no necesita pensión alimenticia. El carácter estratégico de la traición de Mauricio era lo que más dolía. Esto no era un crimen pasional ni un momento de debilidad. Era una campaña fríamente calculada para destruir la vida de mi hija, mientras él se posicionaba para obtener la máxima ventaja. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de ti y de Sofía. Podrías confrontar a Mauricio directamente, intentar obligarlo a terminar la aventura y comprometerse de nuevo con el matrimonio, pero honestamente, basándome en lo que he visto, no creo que él quiera salvar la relación. Creo que solo espera el momento adecuado para dar el paso. O puedes entregarle esta información a Sofía y dejar que ella decida cómo manejarlo. Podría confrontarlo, solicitar el divorcio o intentar arreglar las cosas, pero al menos tomaría esas decisiones con pleno conocimiento de a qué se enfrenta. Pensé en mi hija, probablemente en su oficina en ese mismo instante, trabajando hasta tarde otra vez mientras intentaba descifrar por qué sentía tan distante su matrimonio. Era una mujer inteligente, exitosa en su carrera, pero siempre había visto lo mejor en las personas. Se culparía a sí misma por el comportamiento de Mauricio, preguntándose qué había hecho mal. ¿Cómo podría haber sido una mejor esposa? Hay una cosa más, dijo Tomás, vacilando un poco. Debatí si debía incluir esto, pero creo que necesitas saberlo. Mauricio ha estado investigando leyes de divorcio, específicamente cómo reducir al mínimo el pago de pensiones y proteger activos durante el proceso de disolución. Ha sido muy cuidadoso al respecto, usando navegación privada y accediendo a la información desde computadoras fuera de su oficina. Pero logré rastrear parte de su actividad. ¿Cuánto tiempo lleva investigando esto? Al menos 2 meses, posiblemente más. Hace 2 meses, Sofía planeaba su cena de aniversario, hablando con entusiasmo de una escapada romántica de fin de semana que habían reservado. Mientras ella planeaba celebrar su matrimonio, Mauricio investigaba cómo terminarlo con el menor costo posible para él. Recogí todos los documentos y fotos, deslizándolos de nuevo dentro del sobre, con manos que temblaban de indignación. Tomás, necesito que hagas copias de todo. Juegos completos, uno para Sofía, uno para el abogado que ella elija y uno para mis archivos. Ya está hecho. Y Damián, cuando se lo digas, asegúrate de que entienda que nada de esto es culpa suya. En mi experiencia, las víctimas de este tipo de engaño sistemático siempre se culpan a sí mismas primero. Después de que Tomás se marchó, me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento de la cafetería durante casi 1 hora, contemplando el sobre que contenía la destrucción del matrimonio de mi hija. Una parte de mí deseaba conducir directo a la oficina de Mauricio y confrontarlo yo mismo, obligarlo a mirarme a los ojos mientras le detallaba con exactitud qué clase de hombre era. Había aprendido a tener paciencia durante mis años. Había aprendido que la información solo es poderosa cuando se utiliza en el momento adecuado, de la manera correcta y por los motivos correctos. Era el momento de llamar a Sofía y organizar ese almuerzo. Era hora de darle la verdad, sin importar cuánto nos doliera a ambos. Esa noche, mientras estaba sentado en mi departamento organizando las pruebas en una secuencia lógica, sonó mi teléfono.
El nombre de Sofía apareció en la pantalla y por un instante consideré no responder. ¿Cómo podría hablar trivialidades sobre su día cuando sabía lo que estaba a punto de revelarle? Hola, papá. Su voz sonaba cansada pero afectuosa. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, mi cielo. ¿Cómo vas tú? Te escuchas exhausta. Solo ocupada. Mauricio trabaja hasta tarde otra vez esta noche, así que pensé en llamarte para saber cómo estabas. No hemos hablado mucho esta semana. Mauricio trabajaba hasta tarde. Me pregunté si realmente estaba en la oficina o si se encontraba con Amanda, planeando su futuro, mientras Sofía se sentaba sola en su casa, extrañándolo. Sofía, ¿te gustaría que almorzáramos mañana? Solo nosotros dos. Siento que no hemos tenido mucho tiempo para ponernos al día últimamente. Eso suena maravilloso, papá. Me vendría bien un respiro de toda esta locura en la oficina. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué tal esa pequeña cafetería del centro, la que tiene cubículos privados al fondo? Perfecto. ¿A mediodía? Allí. Te veo. Después de que colgó, me quedé en el silencio de mi departamento, rodeado de las pruebas de la traición de su esposo, y me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Al día siguiente, vería derrumbarse el mundo de mi hija, pero también le daría la información necesaria para reconstruirlo bajo sus propios términos. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, eligiendo un cubículo en la esquina donde pudiéramos hablar en privado, sin ser escuchados. El sobre Manila descansaba en el asiento a mi lado como un arma cargada, pesado con el poder de destruir el mundo de mi hija. Pedí un café y esperé, ensayando en mi mente cómo iniciar la conversación que lo cambiaría todo. Sofía entró exactamente a mediodía, luciendo muy profesional en su traje sastre azul marino, pero cargando en los hombros ese cansancio que se había convertido en su compañero constante. Se deslizó en el asiento frente a mí con una sonrisa cansada, y por un instante estuve a punto de perder la determinación. Se parecía tanto a su madre a esa edad. Decidida, esperanzada, creyendo que el trabajo duro y el amor podían superar cualquier obstáculo. Gracias por sugerir esto, papá. ¿De verdad necesitaba salir de la oficina? Tomó el menú y luego se detuvo, examinando mi rostro. ¿Estás bien? Te ves muy serio. Estoy bien, mi cielo, pero necesitamos hablar de algo importante. La mesera se acercó y Sofía ordenó una ensalada que probablemente no comería. Podía notar que su mente seguía en parte en la oficina, pensando en la presentación que había dejado inconclusa, en los correos electrónicos que se acumularían en su ausencia. No tenía idea de que en la siguiente hora, sus preocupaciones laborales se volverían completamente irrelevantes. Sofía, comencé con cuidado, necesito contarte algo sobre Mauricio, algo que descubrí por accidente, y que he estado investigando para asegurarme de tener todos los hechos antes de hablar contigo. Su expresión cambió de inmediato de un interés casual a la preocupación. ¿Qué clase de algo? Papá, me estás asustando. Hace 3 semanas fui a tu casa para recibir a un contratista mientras estabas en Chicago. Mauricio llegó a la casa mientras yo estaba allí, pero no venía solo. Observé su rostro mientras asimilaba la implicación. El color desapareció de sus mejillas, pero sacudió la cabeza levemente, como si pudiera ahuyentar lo que estaba a punto de decirle. ¿A qué te refieres con que no venía solo? Estaba con una mujer llamada Amanda Montero. Se comportaban de manera íntima. No era una reunión de negocios ni una amistad casual, Sofía. Actuaban como una pareja. Las manos de Sofía se apretaron alrededor de su vaso de agua. Eso es imposible. Mauricio no haría eso. Ha estado trabajando muy duro últimamente. Apenas tiene tiempo para mí, mucho menos para... Se interrumpió, con la mente claramente repasando conversaciones recientes en busca de explicaciones que hicieran desaparecer todo aquello. Contraté a un investigador privado, continué con suavidad, alguien de mi entera confianza de mis días en el ejército. Necesitaba conocer el alcance total de lo que estaba ocurriendo antes de decírtelo. ¿Un investigador privado? Su voz era apenas un susurro. Papá, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Alcancé el sobre. Al menos de 8 meses, probablemente más. Deslicé la línea de tiempo sobre la mesa. Esto documenta su relación desde la primera cena que pude verificar hasta la semana pasada. Las manos de Sofía temblaban mientras tomaba los papeles. Observé su rostro al leer las anotaciones, presenciando el momento exacto en que la realidad 15 de marzo, 22 de marzo, 3 de abril.
Cada fecha correspondía a una noche en que Mauricio había afirmado estar trabajando hasta tarde. Un fin de semana en el que dijo que jugaría al golf. A viaje de negocios que había parecido innecesariamente largo. Oh, Dios, susurró con la voz quebrada. El fin de semana que fui a Portland a ver a Gabriela. Dijo que tenía que trabajar el sábado, que no podía venir conmigo, pero aquí dice que estuvo en un hotel con ella. Sofía, hay más, y esto va a ser aún más difícil de escuchar. Le mostré los registros financieros, explicándole cómo Mauricio había estado utilizando sus cuentas conjuntas. Vi cómo se desmoronaba su expresión al darse cuenta de que el dinero que habían estado ahorrando para las vacaciones, el fondo de emergencia al que ella aportaba fielmente cada mes, se había gastado en cenas románticas y habitaciones de hotel para Mauricio y su amante. $30,000, dijo contemplando las cifras. $30,000 de nuestro dinero. Dinero que trabajé horas extras para ahorrar. Se pone peor, dije en voz baja, sacando los documentos de constitución de la empresa. Abrieron una compañía juntos. Mauricio ha estado construyendo una nueva vida con esta mujer, utilizando tus recursos financieros para costearla. Sofía leyó el papeleo con la atención minuciosa de quien intenta comprender un idioma extranjero. Como profesional de la publicidad, entendía perfectamente los documentos comerciales, pero ver el nombre de su esposo ligado al de otra mujer en una sociedad legal era claramente devastador. Soluciones costeras de consultoría, leyó en voz alta. Nunca mencionó abrir un negocio. Nosotros hablábamos de todo. Se detuvo, soltando una risa amarga. Creía que hablábamos de todo. Sofía, lo siento mucho. Sé que esto te está destruyendo. Pero hay una cosa más, mamá, que debes ver. Le mostré las fotografías. Había dudado si incluirlas o no, pero sabía que necesitaba ver la profundidad del compromiso de Mauricio en esa otra relación. La revisó lentamente, y su respiración se volvía más agitada con cada imagen. La foto de Mauricio y Amanda buscando anillos de compromiso fue el golpe final. Sofía la contempló durante un largo momento. Luego la colocó con cuidado sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Me va a dejar», dijo entre los dedos. «¿Planea dejarme por ella?» «Sí, creo que sí». «¿Cuándo?» «No lo sé, pero basándome en la línea de tiempo, creo que está esperando a que termines tu proyecto actual en el trabajo. Ha estado investigando leyes de divorcio. Específicamente cómo reducir al mínimo los pagos de pensión». Sofía me miró entonces, y vi algo en sus ojos que no había visto desde que era una niña. Una vulnerabilidad absoluta, esa que aparece cuando toda tu visión del mundo se derrumba. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Sospechaba desde aquel día en tu casa. Tuve la confirmación hace aproximadamente una semana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba asegurarme de tener suficientes pruebas para que él no pudiera negarlo o manipularte para que dudaras de ti misma. Y porque vacilé. Y luego decidí que ella merecía una honestidad total, porque sabía que una vez que te lo dijera, no habría vuelta atrás. Tu matrimonio habría terminado, y quería asegurarme de que tuvieras todas las ventajas posibles cuando eso sucediera. Sofía permaneció en silencios durante mucho tiempo, contemplando las fotografías esparcidas sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero vacía. Me he estado culpando durante meses. Él ha estado tan distante, tan crítico. Pensé que estaba trabajando demasiado, que no era una esposa lo suficientemente buena. Me he estado matando, intentando salvar un matrimonio que él dio por terminado hace meses. Esto no es culpa tuya, Sofía. Nada de esto. ¿De verdad no lo es? Me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Cómo pude no saberlo? ¿Cómo pude vivir con alguien durante 3 años y no darme cuenta de que llevaba una vida completamente diferente? Porque confiabas en él, porque lo amabas, porque la gente normal no asume que la persona con la que se casó es capaz de semejante nivel de engaño. Llegó nuestra comida, pero ninguno de los dos la tocó. Sofía reunió las fotografías y sus documentos en una pila ordenada, con movimientos precisos y controlados. Reconocí ese comportamiento. Era la forma en que siempre había lidiado con las situaciones abrumadoras, imponiendo orden sobre el caos. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres hacer tú? Confrontarlo. Quiero arrojarle estas fotos en la cara y preguntarle cómo pudo hacerme esto. Quiero gritarle hasta que entienda cuánto daño me ha causado. Es una reacción normal. Pero Sofía, debes pensar estratégicamente. Mauricio ha estado planeando esto durante meses.
Se ha protegido financieramente, legal y emocionalmente. Si lo confrontas sin un plan, él tendrá la ventaja. ¿Qué clase de plan? Primero, necesitas un buen abogado de divorcios, alguien especializado en casos de ocultamiento de activos y engaño financiero. Segundo, necesitas asegurar tus propias finanzas antes de que él se cuenta de que lo sabes. Tercero, debes documentar todo en tu casa. Cualquier papel, cualquier prueba, cualquier cosa que pudiera desaparecer una vez que él sepa que estás al tanto de la aventura. Sofía asintió lentamente, y pude ver cómo su mente de publicista profesional tomaba el control, tratando esto como un proyecto que requería gestión en lugar de una catástrofe emocional. ¿Me ayudarás?, preguntó. No creo poder hacer esto sola. Por supuesto, lo que necesites. Tengo que ir a casa, dijo, levantándose abruptamente. Necesito revisar sus cosas, ver qué más ha estado ocultando. Y tengo que llamar al trabajo para avisar que me tomaré unos días libres. Sofía, espera. Le sostuve el brazo con suavidad. No vayas a casa enojada. No dejes que note que sabes algo hasta que estés lista. ¿Puedes hacer eso? Respiró hondo, y observé cómo recuperaba la compostura, recurriendo a reservas de fuerza que no estaba seguro de que supiera que poseía. Sí, puedo hacerlo. Al salir de la cafetería, Sofía se volvió hacia mí una vez más. Papá, gracias. Sé que esto debió ser horrible para ti, saberlo y tener que decírmelo. Pero gracias por protegerme. Te amo, mi cielo. Vamos a salir de esta. Ella asintió, enderezó los hombros y caminó hacia su auto con una dignidad y determinación que me recordaron con exactitud por qué me sentía tan orgulloso de ser su padre. Mauricio nos había subestimado a ambos, pero estaba a punto de aprender que la familia Walsh era más fuerte de lo que jamás había imaginado. 3 días después de nuestro almuerzo en la cafetería, Sofía me llamó a las 6 de la mañana. Su voz era tranquila y firme y completamente diferente a la de la mujer devastada que había dejado en el estacionamiento. Papá, lo hice. Lo confronté anoche. Me incorporé en la cama, alerta de inmediato. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Esperé a que llegara a casa de su cena de negocios, la cual, según la línea de tiempo de tu investigador, era en realidad una cena con Amanda. Tenía todas las pruebas dispuestas sobre la mesa de la cocina, como si fuera una presentación de trabajo. Registros financieros, fotografías, documentos comerciales, todo. ¿Qué dijo él? Sofía se rió, pero no había gracias en ello. Primero intentó negarlo, luego intentó minimizarlo. Dijo que era solo una amistad que se había complicado. Después, cuando se dio cuenta de que tenía documentación de todo, se enojó. Empezó a gritar que yo había violado su privacidad al contratar a un investigador privado. ¿Su privacidad? Repetí, sintiendo cómo se encendía mi propia rabia. Lo sé. A mí tampoco se me escapó la ironía. Pero papá, aquí está el detalle. No le tuve miedo. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí que yo tenía el poder en nuestra relación. No pudo manipularme psicológicamente, no pudo hacerme dudar de lo que veía porque yo tenía las pruebas. Estoy muy orgulloso de ti. Hay más. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularme, cambió de táctica. Comenzó a hablar de cómo nuestro matrimonio ya venía mal de todos modos, de cómo nos habíamos distanciado, de que tal vez esto era lo mejor. Dijo que de todos modos planeaba hablar conmigo pronto sobre una separación. ¿Cómo respondiste? Le dije que podría ahorrarle la molestia. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, definitivas y poderosas. Mi hija había tomado su decisión y estaba asumiendo el control de sus vidas. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy enojada. Estoy dolida. Pero papá, también estoy aliviada. He vivido con la sensación de que algo andaba mal durante meses, culpándome, esforzándome más por arreglar algo que ya estaba roto. Ahora sé que no era yo. Nunca fui yo. Durante las semanas siguientes, vi a Sofía transformarse. Se mudó de la casa que compartía con Mauricio a un pequeño departamento más cercano a su oficina. Contrató a Lucía Patterson, una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad, y armada con la investigación de Tomás, Lucía construyó un caso que protegió por completo los intereses de Sofía. Al principio, Mauricio intentó pelear. Argumentó que el negocio con Amanda era solo un proyecto alterno, que el dinero que había gastado era suyo para disponer de él y que Sofía estaba siendo vengativa e irrazonable.
Pero cuando Lucía presentó las pruebas del engaño financiero sistemático y el uso de los bienes conyugales para financiar una aventura, su abogado rápidamente le recomendó llegar a un acuerdo. El acuerdo prenupcial que él exigió antes de la boda juega a nuestro favor, le explicó Lucía a Sofía durante una de sus reuniones. Estaba diseñado para proteger los activos de él, pero también significa que no puede reclamar ningún derecho sobre tus cuentas de retiro ni sobre la herencia de tu madre. Y dadas las pruebas de conducta financiera indebida, podemos exigir el reembolso de los fondos matrimoniales que gastó en su aventura. El acuerdo se concretó 6 semanas después de que Sofía confrontara a Mauricio. Ella conservó sus ahorros para el retiro, recibió el reembolso del dinero que Mauricio había gastado en Amanda y se alejó de ese matrimonio con la dignidad intacta y su futuro asegurado. Pero el cambio más importante fue en la propia Sofía. La mujer que se había estado matando trabajando para intentar salvar un matrimonio que llevaba meses muerto había desaparecido. En su lugar había alguien seguro de sí mismo, enfocado y genuinamente feliz por primera vez en años. Conseguí el ascenso, me contó durante una cena en un restaurante de su elección. No uno que Mauricio hubiera aprobado, sino un lugar con excelente comida y un ambiente cálido. Directora senior de publicidad, un aumento del 20%, mi propio equipo, y lo mejor de todo, no tuve que preocuparme por cómo afectaría esto al ego de Mauricio. ¡Felicidades! Has trabajado muy duro para esto. He estado pensando en eso, dijo, enrollando pasta en su tenedor. Sí trabajé duro, pero también me contuve, temerosa de que tener demasiado éxito amenazara a Mauricio. Rechacé oportunidades. Trabajé tras bambalinas, en lugar de llevarme el crédito. Me hice más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Y ahora he terminado de hacerme pequeña por quien sea. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero me descubrí observando a mi hija durante toda la noche, maravillado por el cambio en ella. La tensión que había habitado en sus hombros durante años había desvanecido. Pascal se reía con más facilidad, hablaba con mayor seguridad y parecía ocupar más espacio en el mundo. Mientras nos preparábamos para irnos, Sofía estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Papá, necesito agradecerte de nuevo, no solo por descubrir la verdad sobre Mauricio, sino por la forma en que lo manejaste. Podrías haberme dicho simplemente lo que viste ese día. Pero en lugar de eso te aseguraste de que tuviera cada dato que necesitaba para protegerme. Aprendí hace mucho tiempo que la información solo es poderosa cuando es completa y precisa. Hay algo más, continuó. La noche en que Mauricio te humilló en la cena, cuando hizo ese comentario de lamer la comida del suelo, debí haberte defendido. Debí levantarme y decirle que su comportamiento era inaceptable. Lamento no haberlo hecho. Estabas en una posición imposible. No, estaba en una relación que me había entrenado para evitar el conflicto, para suavizar las cosas. Pero ya no quiero ser esa persona. 2 meses después, Sofía me llamó para hablarme de una cena que iba a organizar. Solo unos pocos amigos del trabajo, nada elegante. Pero quería que vinieras. Me di cuenta de que nunca te he invitado a mi nuevo departamento. El departamento de Sofía era todo lo que su casa con Mauricio no había sido. Cálido, cómodo, lleno de fotografías y libros, y con ese tipo de toques personales que hacen que un espacio se sienta como un verdadero hogar. Lo había decorado por completo según su propio gusto, sin tener en cuenta las preferencias ni las opiniones de nadie más. La cena fue pequeña pero muy animada. Los colegas de Sofía claramente la respetaban, y varios de ellos mencionaron proyectos que ella lideraba, innovaciones que había implementado y reconocimientos que había recibido. Me encontré rebosante de orgullo, no solo por su éxito profesional, sino por la seguridad con la que se desenvolvía en su propia vida. Después de que los invitados se retiraron, Sofía y yo nos sentamos en su balcón a contemplar las luces de la ciudad. Tengo algo que contarte, dijo, con un tono de entusiasmo en su voz que no le había escuchado en años. ¿Qué es? Me encontré a Mauricio la semana pasada en el supermercado de todos los lugares posibles. Estaba con Amanda. Me tensé, preguntándome si verlos juntos habría reabierto viejas heridas. ¿Cómo estuvo eso? Incómodo por unos 30 segundos, y luego nada. No sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni arrepentimiento. Lo miré y me pregunté qué le había visto alguna vez, cómo pude llegar a pensar que valía la pena. Es una buena señal. Se vio sorprendido de verme, me preguntó cómo estaba,
si estaba saliendo con alguien. Creo que esperaba que estuviera devastada. Tal vez deseaba que me estuviera desmoronando sin él. ¿Qué le dijiste? Sofía sonrió, y fue la primera sonrisa de auténtica felicidad que le vi en años. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo, y luego me di la vuelta. ¿Cómo se lo tomó? No lo sé y no me importa. Esa es la parte maravillosa, papá. Realmente ya no me importa lo que Mauricio piense de mí. Su opinión no tiene ningún poder sobre mí. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado hasta este punto. Había comenzado con mi humillación en una cena, con la crueldad casual de Mauricio y el silencio de mi hija, pero había terminado con ambos siendo más fuertes, más honestos y más unidos de lo que habíamos estado en años. El hombre que había pensado que podía hacerme menos, que había creído que podía tratarme como a un viejo tonto e irrelevante, me había dado, sin querer, el mayor regalo posible. Su arrogancia había creado las circunstancias que me permitieron proteger a mi hija. 6 meses después de que se oficializara el divorcio, Sofía me llamó con una noticia que me sorprendió. Estoy pensando en volver a salir con alguien, dijo. Hay alguien en el trabajo. De hecho, alguien a quien conozco desde hace tiempo, pero de quien nunca me percaté realmente mientras estaba casada. Me invitó a tomar un café. ¿Cómo te hace sentir eso? Nervioso, pero entusiasmado. Y papá, esta vez no me voy a conformar. Ahora sé lo que merezco y no voy a aceptar nada menos. Un año después, Sofía llevó a David a cenar un domingo a mi departamento. Él no se parecía en nada a Mauricio. Era más callado, más amable, alguien que parecía genuinamente interesado en lo que Sofía tenía que decir y orgulloso de sus logros. Cuando ella hablaba de su trabajo, él la escuchaba con atención y hacía preguntas inteligentes. Cuando ella mencionaba algún problema con el que estaba lidiando, él le ofrecía su apoyo sin intentar resolverlo por ella. Lo más importante era que me trataba con respeto. No con esa cortesía teatral que mostraba Mauricio, sino con un interés genuino por mis opiniones y experiencias. Me preguntó sobre mi servicio militar, mis opiniones sobre los acontecimientos actuales y mi relación con Sofía. Parecía comprender que amar a mi hija significaba respetar a las personas que eran importantes para ella. Mientras los observaba juntos, me di cuenta de que la traición de Mauricio había sido una bendición disfrazada. Había obligado a Sofía a examinar lo que realmente quería en una relación, a comprender su propio valor y a negarse a aceptar menos de lo que merecía. La mujer sentada a la mesa de mi comedor era, qué muerte, más feliz y más segura de lo que jamás había sido durante su matrimonio. Esa noche, después de que David y Sofía se marcharon, me senté en mi silencioso departamento y reflexioné sobre los acontecimientos que nos habían traído hasta aquí. Mauricio había intentado humillarme, hacerme sentir impotente e irrelevante. En lugar de eso, había despertado algo en mí que había permanecido inactivo desde mi jubilación. El pensamiento estratégico, la planificación minuciosa y los instintos protectores que tan bien me habían servido durante mi carrera militar. Al intentar hacerme menos, Mauricio me había recordado con exactitud quién era yo, y al descubrir su traición, pude darle a mi hija el regalo más importante que un padre puede ofrecer, la información que necesitaba para protegerse y el apoyo que requería para construir una vida mejor. La última vez que vi a Mauricio fue en un restaurante del centro, casi 2 años después del divorcio. Estaba solo, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. Me vio desde el otro lado del salón y asintió con rigidez. Le devolví el saludo con la cabeza, sin sentir nada más que una leve sensación de satisfacción. El hombre que alguna vez había parecido tan poderoso, tan en control de la dinámica de nuestra familia, ahora lucía exactamente como lo que era, alguien que había cambiado un amor genuino por una emoción pasajera, y que había descubierto demasiado tarde lo que había perdido. Pensé en acercarme, en decirle que Sofía estaba comprometida con un hombre que la amaba y la respetaba, pues que la habían ascendido de nuevo y que estaba más feliz de lo que jamás la había visto. Pero comprendí que él ya no merecía recibir actualizaciones sobre la vida de mi hija. Había perdido ese derecho cuando decidió traicionar su confianza y construir su futuro con otra persona. En su lugar, terminé mi cena y regresé a mi silencioso departamento, donde una foto enmarcada de Sofía y David
Descansaba sobre la mesa de la cocina junto al crucigrama del periódico que resolvía cada mañana. Era una vida sencilla, pero honesta, genuina y llena de personas que se valoraban mutuamente. Mauricio me había enseñado una lección importante aquella noche en que me humilló en su cena. Me había recordado que el respeto no es algo que se pueda exigir. Es algo que se gana a través de las acciones, el carácter y el trato hacia los demás. Y me había demostrado que, a veces, la respuesta más poderosa ante la crueldad no es la ira ni la represalia, sino la paciencia, la planificación y la silenciosa satisfacción de ayudar a que prevalezca la justicia. Mi hija era libre, feliz y estaba construyendo una vida con alguien que la merecía. Yo había desempeñado un papel para hacer que eso fuera posible. A mis 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender a las personas que amas, y que, a veces, la mejor venganza consiste simplemente en ayudar a la gente buena a construir vidas mejores.